gracias por sus ayudas. Disculparán nomás es que a veces ya me olvido las clases cuando está media complicada mi computadora, tengo que mandarle a arreglar. Bueno, entonces les decía que este método de Fariamelo, ¿qué les parece? Ya que le veo a Daniel, cuéntame, ¿qué te parece este método? Hemos visto tres métodos, ¿no? El de Kotter, el de Burlewin y el de Fariamelo. Cuéntame, ¿quién me quiere comentar sobre este de Fariamelo? ¿Cuáles creen que sean los beneficios de cada uno de ellos? ¿No? Hacer un proceso como comparativo. ¿Cuál les parece el mejor? ¿Creen que podría hacerse como una fusión de todos ellos? Porque lo importante es que hagamos un sistema de mejora y de cambio continuo que tenga una planeación, que tenga un objetivo, que sepa claramente hasta dónde voy a llegar y cómo tengo que seguir los pasos para poder desde eso asegurar un cambio, ¿no? María José. Sí, doctora, lo que pasa era el tema que quería decirle era sobre, somos el grupo 10 y no hemos exponido. Okay. Exponga. Ayúdame compartiendo, por favor. Ya ahí se puede visualizar. ¿Se escucha, María José? Ahí sí. Somos el grupo 10. Estamos conformados por Lisbeth Borja, Daniel Coyaguazo, Daniela Pinza, Samantha Pérez y Leslie Vélez. Nosotros nos elegimos el tema sobre el modelo de Kotter, que está inclinado al liderazgo. El modelo de Kotter, bueno, el doctor Kotter desarrolló un modelo de gestión del cambio después de observar numerosos líderes y organizaciones antes y durante, después del proceso de transformación e implementación estratégica. El modelo de cambios de Kotter divide los cambios de su organización en los siguientes pasos de gestión. Como primer paso tenemos el crear sentido de urgencia, que solo se ven los beneficios que no sabe si necesita comenzar a hacer cambios. Y sabemos lo que pasará en el futuro. Y como los cambios que estamos proponiendo pueden superar las dificultades futuras. Tenemos como segundo paso la formación u población. Se trata de identificar líderes dentro de una organización que comparte una misión y una visión. O sea, puede hacerlos partes del cambio, involucrando y construir un frente común. Continúa, por favor. Sí, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es crear la visión para el cambio. Bueno, en esto nos trata de decir que aquí se genera un cambio para desarrollar una visión, ya que esto sea fácil de transmitir a los colaboradores, ¿no? Y se pueda ser más fácil para que puedan entender. También la comunicación de la visión. Eh, esto hace que, esto es fundamental, ¿no? Para que se siga transmitiendo y puedan tener una concienciación de lo que se va a transmitir debemos ser honestos y dar el ejemplo para sustentar las dudas que tengan los colaboradores. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre eliminar los obstáculos. A estas alturas, después de todos haber ya conocido los cambios que deben imponerse en la empresa y los beneficios asociados, ya todos debemos estar al tanto de lo que va a suceder. Habrán personas que hayan decidido aplicarlos en su trabajo diario, dados los beneficios que aportan. Estas personas deben ser recompensadas a través de un organigrama o al ser incluidas en el impulso cambiante del grupo. Sin embargo, algunas personas se resistirán al cambio. Nos cuesta mucho identificarlos. Si es así, se debe informar
lo que significa para la empresa no aplicar dichos cambios. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a exponer asegurar triunfos a corto plazo. Los procesos pueden ser largos, por ello es recomendable cuidar y definir un conjunto de hitos que aseguren el éxito y ayuden a solidificar el avance del proceso de cambio. Estos hitos son proyectos intensivos de recursos que se pueden llevar a cabo sin involucrar a las personas que se resisten al cambio. Deben ser proyectos económicamente viables porque queremos usar factibilidad del proyecto como una discusión de los cambios propuestos. Finalmente, debemos agradecer al equipo por sus esfuerzos y compromisos que llevaron al éxito de las metas establecidas. Gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre construir sobre el cambio. No solo basta conseguir el cambio, es necesario buscar una mejora continua para que el personal esté feliz y satisfecho, desarrollando consolidación, así mejorando su visión a largo plazo y no quedarse con los primeros éxitos y resultados, sino más bien seguir buscando mejoras durante el proceso. En este proceso veremos qué funciona y qué no. Voy a recalcar la frase del día de ayer. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Esto nos dice que cuando mejoramos un poco cada día, al final obtendremos grandes cosas, lograremos grandes cambios. Es un ciclo de mejoramiento. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan tal vez ahí? Sí, compañera. Sí, perfecto. Yo les voy a hablar acerca de anclar el cambio a la cultura de la empresa. Nuestra propuesta de cambio se ha consolidado y ya es forma habitual en la que la empresa trabaja. Por eso significa otra cosa, que sería proponer un cambio que prepararse a la organización para lo que viene. En este caso es evolucionar constantemente y eso puede ser distinto en el mundo de la empresa, que debe abrazar la fisiología del cambio constante como una manera que le ayude a mejorar continua. La conclusión general en este caso es el modelo de Cochter. Propone este método para realizar cambios en el entorno empresarial. De esta forma pueden seguir incorporándose los cambios de una manera controlada y planificada para poder mantener el control sobre A Leslie se le fue su internet, así que... Bueno. Sí, doctora. Bueno, eso fue la exposición de nosotros, somos el grupo número 10. Gracias. En todo caso, chicos, hay un par de grupos que no expusieron, pero no sé si, Paola, ¿quieres? Sí, justamente se le iba a mencionar, profe, que nuestro grupo también le faltaba exponer, pero... No te preocupes. Yo creo que a menos que desde el tema que les tocaba, quieren hacer un pequeño aporte a lo que ya se ha dicho acá. Sí, Sí, no hay profe, problema. solo yo, una cosa chiquitita, perdón, Pau. Sí, una cosa chiquitita nada más. Es que encontramos unas ventajas sobre el modelo, en donde hablaba de la adaptabilidad, sensibilidad frente a cambios de estímulos de fuera, que es un proceso continuo. Expongan, Mauricio, expongan. Ya. Ya le comparto a Mauri, ya ahorita. Gracias, chicos. Sí, porque era solo una cosa chiquitita. A ver, la idea, chicos, es que nosotros se ha comprobado de que entre pares podemos explicar mucho mejor y podemos entender mucho mejor los contenidos. Es que siempre trato de que ustedes puedan explicar a los demás, porque a través de la explicación uno aprende. Uno aprende más que escuchando a veces, aprende explicando. Porque el haber consultado implica que usted leyó, usted comprendió, usted analizó,
y usted hizo un proceso que le permite tener mucho más conciencia del contenido, ¿no? Y por supuesto el aprendizaje. Es que me parece chévere que ustedes puedan hacerlo y además no perdemos tiempo, ganamos conocimiento con lo que ustedes puedan hacer. Así que, por favor, les escuchamos. Ya, profe. ¿Empezamos desde el inicio o en este caso hablamos de las No, ventajas? dale todo. Sí. Ya. Bueno, igual saludo nuevamente. Buenas noches, compañeros, profe, buenas noches. Bueno, nosotros somos el grupo número 7. Está conformado por Mauricio, Valdivieso, Esteban Valenzuela, Brian Sotalín, Paola Moya, Paul Rocha y mi persona, Paola Palacios. Nos tocó exponer lo que es método planeado de Faría Melo. Este modelo basa su proceso en un análisis del clima organizacional en cual se realiza una intervención y acción dentro de la situación en la que se desenvuelve la organización, para que de esta manera posteriormente establecer alternativas a la solución que promueve el desarrollo de la misma. Hay etapas con lo que es Farías Melio. En esta etapa, que es el primero del contrato. En esta etapa se requiere contar con la participación e interacción de las partes involucradas para dar a conocer información que precise los beneficios tanto como la empresa como para los colaboradores del mismo. La siguiente etapa o fase es la entrada, donde esta fase se hace un poco de contacto con las personas para resolver la forma y los métodos a utilizar para el desarrollo de la organización, con la finalidad de conocer los puntos de vista individuales como también los grupales. Y posteriormente conocer las debilidades que se presentan en el entorno laboral de la organización. La recolección de datos, esto es, o recopilación de datos también es para obtener la información precisa del seleccionado con los hechos reales, observando de dónde se perciben no solo códigos de lenguaje verbal de los individuos, sino también sus actitudes y sus reacciones en el momento preciso en el que se dan los acontecimientos y la interacción con los demás. Adicional, y ahí la otra etapa también del diagnóstico. En esta etapa también es fundamental para la organización, ya que debe existir una predisposición por parte de los colaboradores, siendo indispensable su intervención de forma parcial e imparcial en lo que es en la organización. A continuación, mi compañero Brian va con la siguiente etapa, por favor. Buenas tardes con todos. Dentro de la planeación e intervención, están definidas las estrategias a utilizar, los tipos de acciones a tomar en cuenta, técnicas a utilizar, actividades participativas de quienes van a participar, secuencias y tiempos y recursos obtenidos. La siguiente, Pau, por favor. Te está pidiendo que pases a la siguiente. Gracias. Dentro de la acción, una vez realizada la planeación e intervención, se debe implementar la acción para llevar a cabo las estrategias de la fase anterior. Sí, justo eso le quiero preguntar porque hay varias dudas ahí. Sí, solo eso quería preguntar. ¿Por qué hay el resto todo así? Mauri, ya. Claro. Para esto debe ser aplicado por todos los integrantes de la organización, de manera que se pueda mejorar el desempeño organizacional y alcanzar las metas planteadas. Institucionalización del cambio planeado. Nos ofrece una nueva política de operación involucrando a toda una organización. Esto quiere decir que significa adaptar una transformación dentro del espacio laboral, interno o externo, por medio del aprendizaje. En esto nos valemos todos de los recursos para poder lograr el objetivo. Acompañamiento y selección. Dentro del acompañamiento se consigue aumentar progresivamente las estrategias mediante el uso de técnicas con el personal de la organización. Nos va a permitir modificar los procesos internos donde se han detectado una pérdida de alineación, haciéndolos involucrar
hacia mejoras dentro del funcionamiento, todos los términos de productividad. En selección, todas las empresas deben realizar frecuentemente un seguimiento de personal. Si en este caso desean mejorar el rendimiento o dar resultados óptimos, ya que dentro de esto podemos tener una organización adecuada del trabajo y que el trabajo aumente en niveles de productividad. Término es la conclusión de todo el proceso bien realizado. Las ventajas son adaptabilidad, sensibilidad frente a cambios de estímulos de afuera. Es un proceso continuo, identifica y señala pasos. Es un modelo continuo sin fin. Las desventajas es revisión del control inicial, monitoreo constante, posibilidad de no encontrar el supuesto. Y el diagnóstico requiere tiempo y dinero. Eso sería todo. Muchas gracias. Profe, sí, gracias, Brian. Mencionarle, profe, Brian está hospitalizado, por eso no puede hablar tan fuerte, está un poco, bastante complicado. Entonces, un poco aquí, dentro de las ventajas y desventajas, póngame, por favor, no sea malita, disculpe. Ya me volaron la última hoja. Ahí queríamos... más bien, Perdón. tranquila. Más bien queríamos hacer una pregunta con respecto a... Ahí está. Ya. Dentro de las ventajas vimos que existe la adaptabilidad, la sensibilidad frente a cambios de estímulos. Origina relaciones con la organización. Es un proceso continuo. Eso nos llamó mucho la atención porque es un modelo que no tiene fin. Es un modelo que continúa y lo sigue haciendo. Pero dentro de las desventajas, yo encontré algo que hablaba, no lo hemos puesto en las desventajas, pero hablaba de los presupuestos. Hablaba de que los presupuestos eran demasiado altos para utilizar este modelo. Entonces, eso sí nos dejó así como raros. O sea, para nosotros ningún presupuesto es alto en comparación a la reciprocidad que se va a recibir. Entonces, esas dos eran las observaciones, profe, que teníamos con respecto a esto. A ver, lo que pasa es que este modelo lo que sugiere es que todo el proceso se haga con terceras personas, ¿verdad? Que se hagan con empresas externas, que hagan todo el proceso de contratación, el proceso de levantar información a través de entregar documentos, a través de entrevistas, de encuestas, y que un poco también se lo hace a través de focus group. Todas estas herramientas de diagnóstico son hechas a través de agentes externos. ¿Por qué se plantea dentro de este método el que se haga con contratos externos? Porque esto disminuiría la subjetividad con la que puedan hacer las personas que trabajan internamente. Que de alguna manera hay una cuestión como interpretativa que puede llegar a ser subjetiva en el sentido de que si yo soy juez y parte, digamos, del proceso de cambio, puede ser que no esté viendo de manera objetiva o que pueda tapar dificultades porque posiblemente yo mismo esté involucrado en este proceso y eso no quiero que salga, no quiero que salga a la luz esta situación que se está presentando como un problema o que fue por mi falta de liderazgo. Entonces, el modelo sugiere esta contratación externa, que resulta caro porque siempre esto implica más dinero, ¿no es cierto? Implica que este consultor externo venga y haga todo este proceso. Y además es un proceso circular, en donde termina todo este proceso, ¿no es cierto? Hay esta parte
contratación, hay esta parte de diagnóstico, hay esta parte de intervención, hay esta parte de seguimiento, hay esta parte en donde se convierte ya en una situación de manejo para formar una nueva cultura dentro de la empresa, pero también nuevamente, y tiene que ser así la empresa, nuevamente hago una evaluación. Nosotros hacemos, donde yo trabajo, hacen cada año una evaluación de cómo está la situación. Recuerden que no necesariamente tiene que haber tengo que hacer una innovación, sino que puedo mejorar, ¿no es cierto? Si yo dentro de la empresa cada año hago una evaluación de cómo están las situaciones en cada una de las áreas, o cómo están los procesos, o cómo está la satisfacción, si quiero determinar cómo está el nivel de satisfacción y de clima laboral de los colaboradores, siempre habrá algo que mejorar. Por lo tanto, siempre es este proceso cíclico, en donde vuelvo a hacer un programa para mejorar estas áreas que están en una situación crítica. Por eso se convierte en algo que primero no tiene fin, porque obviamente la innovación y los cambios siempre tienen que darse, siempre habrá algo que mejorar, algo que innovar, algo que implantar de manera distinta, ¿no? Y además, hasta porque las situaciones de manejo interno y externo cambian. Todos los cambios se tienen que tomar en cuenta también desde lo externo, ¿no? Hay efectos o hay características externas que influyen sobre las empresas que hace que se cambie constantemente, ¿no? Por ejemplo, los nuevos negocios, los nuevos competidores, las personas, los grupos con los que se compite, la innovación tecnológica, los nuevos mercados con los que tenemos que trabajar, dependiendo obviamente del negocio, de la situación. La innovación constantemente, dependiendo de en cada uno de los negocios habrá innovación. Y por lo tanto, esto hace de que sea constante. La diferencia con los otros modelos es que está planteando desde lo interno. Lo interno, el área o talento humano hace el diagnóstico, son los mismos que promueven hacer ciertos cambios y lo hacen. Pero pueden perder, como les digo, la objetividad. La diferencia es que implica este proceso externo de buscar contratistas internos. Nosotros hacíamos de esta manera. Hace años hacíamos por un contrato. Venían personas externas a hacer la evaluación con este objetivo que les decía, de ser mucho más objetivos, porque inclusive ellos iban y hacían una auditoría interna, ¿cierto? En donde te pedían los procesos, en dónde está, cómo está, documentación, así estos focus group que les decía, este planteamiento del FODA, la posibilidad de hacer también seguimiento de cuáles son los objetivos que se tenían, en qué medidas se han cumplido, cuáles son los indicadores de logro, todos estos temas. Y así fue algo que de verdad a veces cuando no se involucran los líderes, lo primero que hacen es no creer, o sea, no es tan real este diagnóstico que nos hacen, y a veces se convierte en algo que se queda en un diagnóstico. Que he visto los beneficios de no hacer por contrataciones internas, que de alguna manera los dueños lo que buscan es que mejore su productividad y lo hacen en base a una necesidad, ¿no? Que yo sí creo que falla en el sentido de que a veces hay mucha subjetividad interna, muchos errores que se quieren tapar porque piensan que esos errores se convierten en situaciones de conflicto interno a nivel de liderazgos y a nivel de colaboradores, ¿no? Entonces, por eso se convierte en algo costoso, porque es externo y cuesta, dependiendo del tipo de empresa que lo haga, del nivel de prestigio que tenga esta empresa, digamos, y de las situaciones también de manejo que piden las personas que hacen el contrato. Entonces, por eso es. Nosotros, no sé, ustedes también deben tener experiencia, por ejemplo, nosotros hace tiempos levantamos información de todo, a través de agentes externos. No lo hizo talento humano, sino lo hizo un contratista externo. Y a partir un poco de eso se hizo toda una evaluación. Entonces, por eso se puede convertir en algo que es costoso para la empresa, que tendría que hacerse
cada determinado tiempo, nosotros hacíamos cada año hasta que ya dijeron, esto nos está saliendo muy caro de verdad, y ahora lo hacemos de manera interna. Un aviso. Gracias, profe, por la retroalimentación. Sí, creo que es un sistema y un modelo Estás entrecortado. cuando uno está... ¿Puedes repetir porque no te cortaste? Ya, perdón. Ahí estoy. Sí. Sí, ahí sí estoy. Sí. ¿O sigo recortado? Sí. No, ahí está, ya te escucho. Ya, gracias, profe. Sí, eso decía, o sea, para nuestra forma de ver, o sea, creo que es un modelo realmente que deberían las empresas hacerlo y realizarlo. Y lo otro, o sea, creo que es más objetivo que venga alguien de afuera. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una confianza diferente. Voy a tener una manera de ver a esta persona distinta que verle a mi compañero que le veo por lo menos una vez en el día y que tal vez vive atosigándome o tal vez yo le estoy atosigando. Entonces, claro, o sea, creo que es crea una estructura de pensamiento diferente, totalmente distinta, frente a la capacitación, y creo que la retroalimentación que esta persona va a dar realmente va a ser acogida por la gente, lo que no pasaría en el otro caso. Porque además nunca falta el compañero que dice, puta, ya viene el sabiondo. ¿Y ahora qué nos irá a enseñar el sabiondo? Entonces, claro, no, la gente se queda, y uno escucha todos los comentarios de todos, ¿no? Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de algún tiempo trabajar en el instituto, cuando el instituto pertenecía todavía al gobierno de la provincia, y claro, las capacitaciones que eran para el personal eran solo de afuera, justamente por esta razón. Porque fulanito no le caía a fulanito y porque se peleaban y porque eran encontrados y situaciones así, ¿no? O sea, con 3,000 personas, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que no es un gasto. Sigo viéndolo como, no soy empresario, entonces tal vez cuando sea empresario diga, chuta, aguanten, dejen hacer cuentas. Pero sí, o sea, creo que este modelo planeado creo que es el ideal. A mí me pareció muy chévere. Sí, sabes que, como te digo, y después cuando nosotros nos hacían esto, los externos venían y nos daban los resultados de la evaluación a todo el personal, con datos estadísticos, ¿no? Inclusive decían, miren cómo estamos en este nivel, cómo están aquí, hacían procesos de comparación con otras empresas con el mismo nivel de negocio, digamos. Y entonces hacían algo que nosotros creíamos que no estábamos bien y realmente decíamos estábamos bien. Y en los que creíamos que estábamos muy bien, estábamos re mal, ¿no? Una de las cosas que siempre, por eso siempre le recalco que una de las cosas, al menos dentro de nuestra institución que encontraban, que era una de las debilidades así súper fuertes, es la capacidad de comunicación que teníamos, ¿no? Y porque decían, hacen ustedes un montón de cosas, pero nadie sabe qué hacen. Entonces, necesitan comunicar, necesitan decir todo lo que hacen, necesitan tener una persona que esté dedicada a este proceso de comunicación, de tal manera que hace poco se formó todo un sistema todo un departamento de comunicación donde ya hacen marketing, donde hacen ya todo lo que son estrategias más a nivel inclusive de redes y todo eso, porque consideraban que era una de las cosas que faltaba. Entonces, yo creo que sí, a la larga es algo que sí es mucho más objetivo y además ellos les dan estrategias. Entonces, yo les decía en algún momento, estas empresas en algún tiempo se hacían bastante dinero porque se les hacían estas contrataciones externas mucho más que en la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad ya se ha entregado casi que este proceso de evaluación interna talento humano. Desde donde yo trabajo, hace talento humano todo este proceso de evaluación y trata de ubicar las dificultades sin tener esta presión de tipo afectivo y de vínculos, ¿no? Pero
sí, esto fue una de las cosas que sí eran positivas, Mauricio, totalmente de acuerdo. Karina. O sea, yo creo que pudiéramos hacer un mix, me parece interesante porque a mí sí me gusta el modelo de Faria Melo por el tema de la consultoría, es un agente externo que va a ser ecuánime, posiblemente la gente confíe más en decirle las cosas porque sabe que de alguna manera no es amigo, no se va a filtrar, o sea, por ese lado sí, pero también me gusta la parte de crear este equipo de coalición, este propio equipo de que después de tal vez la consultoría y nos expongan todo, se creen estos equipos internos que también nos permitan que tengamos confianza en gente a la que vemos, como decíamos ayer, como influencers o como gente, o líderes o representantes de la propia empresa, de la propia organización, que nos hagan confiar en la viabilidad del proyecto, ¿no? Que empaticen con nuestras necesidades, porque a la final ellos trabajan con nosotros y pueden identificarse más que una consultora externa. Entonces, yo creería que es bueno un mix, o sea, dependiendo también de la organización y del proyecto que vayamos a desarrollar, pero a mí me gustaría hacer un mix más o menos así. Chévere, sí, de acuerdo, Karina, creo que los dos tienen mucha razón en este sentido de que cuando ya se hace, Karina decía y Mauricio, o sea, cuando se hace ya este diagnóstico, que es a través de todo esto que les digo, y que uno se siente, porque ahí no encuentran culpables, no dice Pepita es la que no presentó, sino que el diagnóstico en general está relacionado no de manera personal, sino de manera institucional. Y después, obviamente, que se hace todo este diagnóstico, ayudan a este proceso de planeación. Y me parece interesante lo que dice Karina, porque los que estamos dentro de la institución son los que hacemos todo este proceso de seguimiento, de observar los resultados, de hacer este proceso de feedback, de información adecuada, porque a veces, claro, también recuerdo que una de las cosas que sea, ellos no tienen idea de lo que pasa y nos vienen a querer imponer ciertas cosas que no tienen idea. Pero esta parte que tú dices también funciona bastante bien. Jim. Sí, profe, yo también estoy muy de acuerdo con este modelo y me gusta mucho aplicar porque de una manera hace mucho énfasis en lo que es la planeación. Entonces, aunque esta planeación en ciertos momentos no se vayan a cumplir y haya un cierto momento en la aplicación del modelo que tengamos que replanificar o reestructurar esa planificación, porque siempre va a existir oposiciones o resistencia de muchas personas, ¿no? Entonces yo pienso que sí, la planificación sí es importante y de cierta manera puede permitir o asegurar un poco el éxito del programa. Ajá. De acuerdo. Entonces, miren, todas estas reflexiones que ustedes hacen, hace que determinemos que lo importante es que tengamos un plan clarísimo, una estructura clara, que no nos saltemos procesos, que nunca dejemos de hacer esta parte que necesitamos los seres humanos, que son estas situaciones de capacitación, de seguimiento, de retroalimentación, de comunicar resultados, de motivar a la gente a que estos resultados sean también, que se vean beneficios a nivel personal, a nivel grupal, a nivel organizacional, de tal manera que nos vayamos involucrando en todo proceso de cambio. Y obviamente siempre va a haber la resistencia al cambio, porque es un proceso totalmente propio de los seres humanos. Yo les decía, todas las personas, todos los seres humanos nos cuestan los procesos de cambio porque tenemos mucho miedo al cambio. Y vamos a ver todos los efectos psicológicos que tienen los procesos de cambio en todas las personas. Y estos cambios no solamente por el hecho de que es un cambio, digo, dentro de un proceso de desarrollo organizacional dentro de la empresa, sino uno mismo. Cuando uno se enfrenta a un cambio, tiene miedo al cambio, porque hay un momento de incertidumbre, de ansiedad, y ahora vamos a ver cómo es este proceso de entrar al cambio. Entonces decíamos que Faria Melo tiene varias fases, ¿no es cierto? Entre ellas esta parte de contratación, perdón, de identificar el problema, de hacer estas consultorías con especialistas,
realizar esta integración de datos para hacer un diagnóstico preliminar, dar la retroalimentación a la empresa, hacer este planeamiento de acciones y hacer que se cumpla este plan de acción a través de hacer un seguimiento y retroalimentación. Creo que es dentro de eso lo que nosotros nos hemos manejado. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un proceso de desarrollo organizacional? Los cambios en toda la organización son importantes. ¿Qué es lo que ofrece a nivel de organización? Tener una mayor motivación, una mayor productividad, mejorar la calidad de vida de los colaboradores, mejorar la resolución de conflictos, mejorar el trabajo en equipo, que es lo que importa en la actualidad, como les decía, hacer un compromiso con la misión, con la visión de la empresa, con los objetivos, incrementar el deseo de cambio, la reducción inclusive del ausentismo y de la rotación porque se ven involucrados dentro del proceso de cambio. Pero son las limitaciones que se puede tener cuando se quiere hacer todos estos programas de cambio, ¿no? Esto implica tiempo, implica costos, implica la recuperación de la inversión. Yo les decía ayer, nosotros estamos haciendo un plan en lo que yo creía que todavía no se recupera la inversión ni de lejos, ¿no? Pero es un tiempo que tiene que la empresa darse para hacer eso, ¿no? La posibilidad de fracaso que también puede existir, la posibilidad de una invasión a la privacidad cuando de la empresa mismo, si es de Faria Melo, sienten que viene un consultor externo y que tiene que entrar a buscar todo lo que está en la empresa y es como me están invadiendo todo lo que es mis espacios, ¿no? De trabajo y todo eso. El pensar que hay una posibilidad de daño puede ser psicológico o puede ser también monetario, ¿no? Porque puede ser que frente a eso yo no logro adaptarme al cambio y tengo que salir de la empresa, que son también mis miedos. La posibilidad también de que físicamente, psicológicamente no aguante todos estos niveles de estrés que implica el que yo tenga que aprender nuevas técnicas. Puede ser también la posible ambigüedad en los conceptos y la dificultad que tienen a veces también para ser evaluados todos estos procesos. ¿Cómo desarrollar al talento humano, ¿no? Es importante que las personas y los colaboradores se sientan bien, hacer estos programas de desarrollo también profesional y de carrera que son importantes para cada uno de las personas que están dentro de la empresa. Por lo tanto, no solamente los cambios se van a dar a nivel empresarial, sino también en beneficio de los colaboradores. Y eso tiene que tener siempre claro, ¿no? No estamos solo en beneficio de la productividad, sino en beneficio del crecimiento profesional y personal de los colaboradores. Entonces, hay agentes externos también que impiden estos procesos de cambio y agentes externos que benefician también. Vamos a ver un pequeño cortito que quiero que ustedes vean sobre justamente la importancia del desarrollo organizacional. Siempre trato de que tengan una parte también de mirar cosas desde el resto. A ver, ahí vamos. Vamos a ver entonces qué es el cambio y lo importante que es este cambio a través de todas estas herramientas metodológicas que también podemos implementar dentro de una empresa. ¿Qué es el cambio organizacional? El cambio organizacional se define como el proceso y efecto que sucede en una organización al transformarse internamente. La transformación puede ser estratégica, al renovar los planes de negocios de acuerdo con proyecciones a futuro o posicionamiento en los mercados. Tecnológica, con la implementación de nuevas herramientas, maquinarias o equipos. De procesos, cuando hay modificaciones en los métodos de abastecimiento, producción, distribución y ventas.
estructural, con modificaciones en las dinámicas de trabajo, cambio de líderes y aspectos jerárquicos. Y cultural, cambio en reglamentos internos de comunicación o hábitos. Ante estas transformaciones, seguramente te preguntarás, ¿por qué llegan estos cambios? Existen dos factores que llevan a las organizaciones a renovarse. Externos, debido a cambios de la industria, presión de la competencia u obsolescencia. Internos, por ejemplo, caída de la productividad, implementación de nuevas estrategias, planes de modernización tecnológica o nuevas cabezas en puestos clave. El cambio organizacional consta de dos elementos clave: el proceso de cambio y los efectos que este último genera en la organización. Durante el proceso hay puntos importantes que debes atender. Identificar los comportamientos que influirán en el cambio. Establecer los conceptos difíciles y de mayor relevancia. Definir las estrategias de comunicación y adopción social. Definir el método de reforzamiento del aprendizaje. Respecto a los efectos, la visión del cambio debe ser clara para todos. Es decir, es importante describir cómo serán las cosas una vez que el cambio se haya implementado. No olvides que los efectos del cambio tienen un impacto tanto a nivel individual como organizacional y existen problemas típicos que debes considerar. Entre los factores que propician la resistencia al cambio encontramos poco entendimiento, que sucede cuando cada área o colaborador no tienen suficiente información o manejan diferentes versiones de este. La desmotivación. Si el proceso del cambio es largo, las personas pueden perder el impulso de la motivación inicial. La preferencia por el pasado, es decir, siempre existirá una preferencia general por aquello que se conoce y está bajo control. Bloqueos y lucha política. Es común que las personas defiendan la inversión y esfuerzos realizados por posicionar los procesos vigentes. Y el alto uso de recursos, ya que un proyecto de cambio mal gestionado e incluso algunos bien planificados consumen más recursos de los esperados, provocando que se alarguen e incluso se cancelen. Ahora tienes una guía definitiva para llevar a cabo el... Muy bien. Entonces, si ustedes ven, vamos a planear ahora, ¿por qué se da este cambio? A ver, antes de cambiar, están claros estos métodos que hemos visto y que ustedes lo pueden implementar, que es importante dentro de cada una de las empresas y adecuarse a la realidad también de la empresa. Buscar herramientas que les permitan ese éxito, dependiendo también, como les decía, del giro del negocio, de la situación actual de la empresa, de cómo presentar esta situación ideal también, de lo que queremos conseguir a través de esto. Entonces, les voy a pedir que les voy a compartir un Padlet para cambiar un poco. Si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes luego? Para el auto instruccional, que es lo que... Pero antes del auto instruccional van a hacer una tarea en la que ustedes van a ubicar un problema y van a tratar de resolver ese problema a través de la implementación de un programa de cambios, de uno de los métodos de cambio. Ya les voy a explicar otro día un poco más cómo va a ser el auto instruccional. Pero quería primero que quede súper claro estos modelos de cambio. Hay muchos modelos de cambio. Yo creo que ahora se van a implementar cada vez más ciertas estrategias que les permiten a las empresas tener como más de estos cambios. Pero yo creería que estos que les he presentado han tenido mucho acogida, digamos, en las empresas, en el sentido de que tienen una lógica de cambio, ¿no? Ningún aprendizaje de los seres humanos puede
dejar de tomar en cuenta todos estos elementos que les acabo de decir. Cualquier cambio, como una lógica inclusive de comportamiento humano. Cuando yo quiero hacer un cambio, primero debo tener clarísimo cuál es mi problema, tener conciencia de lo que yo tengo, ¿no? O de lo que la empresa tiene. Cuando yo tengo conciencia, se crea la necesidad de cambio. Después de esa necesidad de cambio, tengo que saber cuáles son las estrategias que voy a utilizar para hacer ese proceso de cambio. Como que es una lógica humana y así aprendemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo me capacito para ello? ¿Cómo me retroalimento? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo hay este proceso de que alguien reconozca lo bueno que estoy haciendo o los cambios que estoy teniendo en mi vida? Y luego nuevamente seguir evaluando cómo estoy y seguir en ese proceso. Yo les decía, les mandé a hacer el primer día su misión, su visión y los valores. Si ustedes pueden, inclusive esto que estamos hablando aquí o revisando como contenido teórico, lo pueden implementar en su vida también, es exactamente igual. Ustedes hacen un diagnóstico de todo, ¿no? Y ustedes pueden hacer su propia FODA, su propia observación de sí mismo a través de ustedes mismos, a través de otros, y hacer todo este proceso. Cuando tengamos mucho más conciencia de quiénes somos y de qué queremos en la vida, vamos a tener mucho más tranquilidad para construir nuestro proyecto. Y darse cuenta de que no siempre se hace lo que le gusta, sino aquellas cosas que uno inclusive implica esfuerzo y trabajo, consigue. Ayer veíamos un video con mi esposo, interesante, nos gusta esto de la neurociencia y eso, y veíamos un video en donde decía, y que no es nada nuevo, pero que de alguna manera es como que nos explica, nos decía, ningún ser humano llega a su nivel máximo de aprendizaje. Usted puede aprender, usted dice aprender a leer y ahí me anclé, como que ahí me quedé. Pero sucede que puedo leer mejor, haciendo todo el tiempo este proceso de ejercitación, de lectura, de comprender, de análisis. Nuestro cerebro no tiene límites, nuestra capacidad de aprendizaje no tiene límites. ¿Por qué? Porque no logramos entender que este es nuestro reto personal. Nosotros podemos aprender todo lo que sea. Así que igual es este proceso de cambio, ¿no? Que debemos que enfrentarnos. Las empresas igual, mucho más igual que nosotros. Podemos aprender, reaprender, dejar de aprender y volver a saber que es un reto constante, ¿no? Que no nos quedamos ahí en nuestro aprendizaje, en nuestra capacidad de respuesta. Hacían un ejemplo que me parecía súper interesante, planteaba inclusive decía, los niños, los seres humanos venimos ya con un cierto tipo de conocimiento, de análisis. Decía que un experimento con niños chiquititos, casi que de meses de nacido, en donde le enseñaba tres cosas de diferentes colores, tres grupos, ¿no? 3 grupos de diferentes colores y de diferentes cosas. Y de pronto le presenta un grupo de 7. Y el niño, sin saberlo, hace esto. Marca la atención a algo que es distinto. Dice, desde ese momento, sin que él sepa leer, sin que él sepa un contacto así de abstracción y de procesos y de nada en su cabecita, él ve que algo es diferente. Y nosotros ya tenemos esto en nuestra cabecita, esta capacidad de abstracción, de comprender, de admirarnos de las cosas que van cambiando. Solo esto, ¿no? Un experimento chiquitito que hacía con los niños y decía, miren lo que es un ser humano. Esta capacidad de respuesta frente a lo diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir cuando vamos a innovar. ¿Qué es lo diferente? Me atrae. ¿Por qué es diferente? Estoy presentando, siempre te presento 3 y luego te presento 7 y dices, a ver ahí, ¿qué está pasando? Algo está pasando, algo tenemos que innovar porque eso nos atrae. Las cosas que impactan nuestra vida son las que se terminan para siempre y las que nos llaman la atención. Romper esos esquemas que tenemos en nuestra mente, ¿no? Por eso es que le decía,
a los seres humanos nos gusta este proceso como instintivo, nos da seguridad. En el momento que tiene cambio, nos ponemos en alerta para aprender algo y nos gusta, aunque al principio no nos guste tanto, porque nos sacan de esta zona, de lo que decía Kurlev, ¿no? Te saca de esa zona de confort para un poco volver a equilibrarse, pero a través de un aprendizaje. ¿De acuerdo, chicos? Así que miren, estudien mucho lo que es el ser humano, ustedes tienen que buscar, porque eso es cambio. Las empresas, ¿por quién están manejadas? Por seres humanos. ¿Quiénes son los que trabajan en una empresa? Seres humanos. Y por lo tanto tenemos que entender mucho el comportamiento humano. ¿Quiénes son los que compran? Los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es que hay la psicología, ahora hay el neuromarketing. No sé si ustedes han escuchado el neuromarketing. Entonces, ¿cómo hacen que compremos a través del análisis de cómo funcionan nuestro cerebro para comprar? Entonces hay el neuromarketing que utilizan buenísimo para vendernos todo lo que nosotros compramos constantemente. Entonces ahora es este estudio, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro, nuestras neuronas para determinar ciertos comportamientos y tomar decisiones propias y también en las relaciones con los demás, ¿no? ¿Qué dice Silvita? Profe, buenas noches. Perdón, mil disculpas, ando en una computadora prestada y esta no ha tenido cámara, mil disculpas. No se preocupe. Profe, yo quería pedirle un favor. Usted nos mandó una tarea de ejercicio vivencial, ¿sí? En donde usted nos pone que piense en su propia área de trabajo, tal como en la actualidad. Recuerde que en este momento su trabajo es ser estudiante. Es decir, nos toca hacer el trabajo en nuestra posición de estudiantes, en donde trabajamos mejor dicho, estudiamos en el Tecnológico Pichincha y es como que si nuestros jefes son los profesores y desde ese punto criticamos. Sí. Así tal cual. Ya, profe. Ya, ok. Ya me queda claro. Gracias. Ya se fregaron. A ver, chicos, la idea es eso, que seamos críticos. A mí realmente no tengo problema. Creo que una de las cosas que uno debe estar seguro en la vida es que tenemos muchas dificultades, muchos errores, que también tenemos aciertos, pero también tenemos la posibilidad de cambiar, ¿no? Y enfrentar el cambio es muy bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que en poquito tiempo ustedes consulten qué es la resistencia al cambio. ¿Cómo se da la resistencia al cambio? Entonces busquen resistencia al cambio. ¿Cuál es el proceso de resistencia al cambio? No sé si ustedes ya hicieron o participaron en el foro. En el foro yo les envié a ver un webinar. El webinar es una charla de personas que están trabajando dentro del talento humano y que hablan del cambio, ¿no? Y dentro de esa también está esta parte de resistencia al cambio. Les voy a pedir que consulten un ratito y ya les voy a compartir, como ustedes saben, un Padlet para que ustedes pongan ahí cuáles son las características de resistencia. Profe, solo le escuché hasta cuando dijo las características de resistencia y ya se le apagó el micro. La resistencia al cambio era, Carlita. Ah, ya, gracias. De resistencia al cambio, Carlita. ¿Cuáles son esas resistencias al cambio? ¿Por qué? ¿Cómo se da esta resistencia al cambio? Porque vamos a tomar esto. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque debemos saber que hay un proceso normal de resistencia al cambio y que no nos debemos entender que las personas que se van a involucrar en este cambio pueden pasar por este sistema o por este proceso. Y que este proceso puede ser acompañado, que en algunos
puede ser que no se dé este proceso tan evidentemente, pero todo dependerá mucho de nuestras características también de personalidad. Juega también la individualidad. Cuán resistentes somos al cambio, cuán abiertos somos al cambio. De hecho, ahora creo que una de las competencias que pide una empresa que tenga sus colaboradores es que esté abierto al cambio. La adaptabilidad también, ¿no? O sea, yo estoy abierto al cambio y adaptarme a los cambios constantemente, porque es una competencia fundamental para este momento histórico. Creo que para todos, pero ahora tenemos cambios tan rápido en la tecnología, en los procesos, en las competencias, en un montón de cosas que tienes que ser adaptable al cambio y nos cuesta mucho, ¿no? A los mayorcitos nos cuesta un poco más, pero no nos queda más que ir en la misma línea de eso, ¿no? Para que podamos estar en la misma línea de productividad y de competencia de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? De nuestros pares. Entonces, les voy a compartir el Padlet y luego vamos a analizar entre ustedes y yo lo que hemos encontrado, ¿ya? Ahí lo pueden ir editando.
Muy bien, chicos. Hay algunas consultas que tienen mucha lógica de la que les estaba diciendo, ¿no? La resistencia al cambio es el ancla de muchas organizaciones viendo cambios a su alrededor. La necesidad de realizar un proceso de cambio de organización obliga a utilizar varios procedimientos de análisis donde evidentemente no se puede obviar, entre otros aspectos, la comparación entre el momento actual y el anterior, las críticas y reflexiones sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa de cambio, así como las experiencias similares de otras organizaciones. La resistencia al cambio no surge necesariamente en forma estandarizada. La resistencia puede ser manifiesta, implícita, inmediata o diferida. Es más fácil para el administrador tratar con la resistencia cuando es abierta e inmediata. Por ejemplo, se propone un cambio y los empleados responden rápidamente presentando quejas, retrasando el trabajo, amenazando como de huelga o semejantes. Entonces, siempre habrá este proceso que les decía de resistencia, ¿no? Es inevitable que exista la resistencia al cambio, es desconcertarse por la gran cantidad de formas que adoptan. La resistencia abierta se manifiesta en huelgas, en menor productividad, ¿ya? Y es como favorecer el trabajo. Poco no involucramiento en las decisiones de cambio, desconocimiento, de bajo entendimiento del propósito, que eso es importante. Entonces falta esto que les decía como la comunicación, como no he comunicado, crea incertidumbre, falta de información, todo es maravilloso también, excesivamente positivo, creencias limitantes. La resistencia al cambio es el ancla de muchas organizaciones que aún viendo cambios de su alrededor se resisten a aplicarlas en su empresa. La resistencia basada en el miedo de algún miembro a perder inclusive su espacio de trabajo. Resistencia basada en los prejuicios y creencias hacia el cambio. Resistencia al cambio social. Sus características son dirección de proyectos, miedo a lo desconocido, incertidumbre, falta de información, factores históricos de que me fue mal. Siempre que nos ponemos en proceso de cambio vemos que hay pérdida a veces hay eliminación de personal, a veces hay una baja de sueldos, a veces si no aprendes te botan de la empresa, todos esos miedos que están relacionados con esos factores históricos, ¿no? El miedo a la desconfianza, a lo desconocido. Muy bien. La gente se crea unos hábitos entra en una zona de confort y a salir de ella cuando cuesta un esfuerzo muchísimo, cuesta esfuerzo, ¿no? Perfecto. Un poco ahí está relacionado con las causas que ustedes han encontrado como la resistencia al cambio. Muy bien, ahora vamos a ver, a partir un poco de esto, yo les voy a explicar cómo se da una curva de resistencia al cambio. ¿Qué dice Mauricio? Profe, sí, un poco, no sé si escuché bien porque justo estaba escribiendo y no alcancé a ver quién puso el comentario sobre la huelga. Para realizar la huelga, o sea, se necesita un permiso del Ministerio de Trabajo. No es que los empleados pueden coger y hacer la huelga y ya. No, se solicita un permiso en el Ministerio del Trabajo y de ahí se hace la huelga. Claro, en estos casos, justo eso yo le quería preguntar, porque hablaban mucho de la resistencia, ¿no? De la resistencia al cambio. Y claro, cuando uno tiene condiciones laborales precarias, ¿qué quiere? Que haya un cambio, que exista un cambio. Y ahí quien incurre en la resistencia al cambio es el dueño de la empresa o el dueño de la institución. Entonces, sí, ahí forma, es diferente, es distinto. O sea, la huelga es como un periodo a favor. O sea, ahí se torna diferente la situación. Sí, sí, por lo general, a ver, sinceramente a veces lo que más les interesa a las personas
son cambios que les permitan mejores ingresos, mejor una posición económica y profesional, porque eso implica conseguir para los seres humanos las cuestiones básicas de alimentación, de vivienda, de bienestar, de educación, no sé, hasta de recreación, porque lamentablemente si no tienes recursos económicos no logras hacer este proceso. Entonces, por lo general son centradas en eso, en conseguir beneficios que obviamente a veces los beneficios laborales no siempre están relacionados con beneficios económicos, al menos eso es lo que trata de que el empresario dice, bueno, yo le voy a dar unos beneficios, pero no puedo servirles el sueldo. A veces nos dicen a nosotros, sí, nosotros sabemos que ustedes necesitan un poco más de sueldo y no les vamos a subir porque no hay. O sea, simplemente o ustedes se adaptan a eso o salen. Pero sí, yo creo que hay una cuestión diferente, la posición que ve un empresario a la que ve el colaborador, porque están en distintos espacios y ven una realidad distinta. La realidad del empresario no es la realidad del colaborador, ojalá el colaborador haya una mejora de sueldo, haya una mejora en manejo de su carrera profesionalmente, del trato, o sea, un sinnúmero de cosas. Totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras hablamos de esta resistencia al cambio que tenemos todos los seres humanos. Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla. Y dentro de esta hay una... un segundito que les voy a... Muy bien. Quiero que escuchemos esta parte que ustedes deberían ya hacerlo porque es parte de su trabajo. Pero vamos a escuchar esto. Escuchemos, por favor, ¿ya? La curva Vamos a ver la curva de resistencia al cambio. Es decir, imaginaos si nos ponemos digamos, en el proceso que todos pasamos, ¿no? Por el que todos pasamos. Digamos que esto es que cuando una vez, según Kotter, imaginaos que nosotros ya se ha planificado el proyecto de gestión del cambio y hay un kickoff y se anuncia el cambio, ¿vale? Bueno, pues esta es la etapa 1 porque, claro, la gente todavía no se ha enterado, ¿no? La etapa 1 es conmoción, ansiedad y emoción. O sea, al final el comentario es increíble que hagan esto. ¿Cómo me va a afectar? Es la primera que haces. ¿Cómo me van a afectar? ¿Me van a echar? ¿Me voy a cambiar de departamento? Esto no lo necesitamos. Es injusto y no me gusta. ¿Por qué? Porque un cambio exige un cambio de hábito. Entonces, es lo primero que se nos pasa a todos, porque además esto es natural, es por carácter, es naturaleza propia del ser humano, es por naturaleza, es lo primero que pensamos. Pasamos a la etapa 2, es decir, vamos en descenso absoluto y entramos en una etapa de resistencia, de frustración y de enfado. Aquí la gente no entiende el cambio, pero precisamente porque se está resistiendo muchísimo. Quizá cuando la gente se resiente es precisamente porque quizá no se comunica bien el cambio, porque no está hecho para las personas. La gente cree perder algo importante o no están de acuerdo. Es decir, a mí no me han preguntado qué es lo que a mí me gustaría, ¿no? Evidentemente, un proyecto de gestión del cambio implica que las personas claves se involucren de primeras y si eso no ocurre, imaginaos un director de departamento, si no se involucra en el cambio, ¿cómo va a empapar, digamos, a las personas de su equipo? Pues malamente, ¿no? Pues eso es lo que al final es como
un reguero de agua que vaya mojando poco a poco, pero si la primera persona no se moja, los demás menos todavía. Pasa también que no confían en los líderes y desconfían del cambio porque no les viene bien. Produce una fuerte conmoción y tampoco cuenta con el tiempo suficiente. Yo necesito tiempo, ¿no? O sea, aquí pensar que el cambio, ya se ha anunciado el cambio. Estamos en la etapa 3, por la que todos pasamos, que es confusión, desesperación, depresión. Es decir, aquí el índice de productividad cuando se anuncia un cambio en una empresa es brutal. Aquí es donde tiene la mayor bajada, ¿no? Y la pregunta es hacia las personas, realmente pues que no va a salir bien, que no me lo creo, que no puedo hacerlo, y empiezas ya a creértelo porque los gestores del cambio aquí están trabajando muchísimo y se están moviendo bastante y están haciendo dinámicas y están haciendo que la gente se involucre de una forma u otra. Es como cuando llegas al fondo de algo, ¿no? Bueno, pues al final le atiendo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y empiezas ya, las personas empiezan ya con la etapa 4 de apertura, de exploración. Bueno, a ver, pero cuéntame qué es esto. Puede que funcione porque ya ven lados positivos, porque ya hay gente que se ha pasado y ya la gente empieza a verlo como otro rumbo, ¿no? La etapa 5 ya es de tolerancia, de aceptación y de emoción, es porque ya están más involucrados, porque ya empiezan a entender un poco qué es lo que ocurre y porque piensan que ya va a funcionar, pues parece que va a ser más cómodo, parece que va a optimizar más, parece que me están gestionando, parece que me están escuchando mis problemas, lo que a mí me pasa, qué es lo que yo necesito. Y llegamos al final, que es el resultado de la emoción, que lo conseguimos. Y al final, una frase importante cuando se ha conseguido el éxito de un grupo de personas, de las personas, incluso de una sola persona, es saber, ¿y cómo se hacía antes? Ese es el resultado, ¿no? Muy bien, chicos. Miren, aquí yo los quería que vean esta parte porque esto es lo que implica un proceso normal psicológico de resistencia al cambio que todos los seres humanos pasan. Todos, cuando nos imponen o cuando tenemos que hacer un cambio, inclusive que les he venido diciendo mucho a nivel personal, lo primero que te pasa es crear una ansiedad, porque no sabes, porque tienes miedo, porque esa parte de ansiedad y emoción frente a un cambio es totalmente normal. Y eso tenemos que entender, por eso les decía que obviamente aquí jugaba mucho la personalidad también, la gente que tiene más arraigo, le cuesta más moverse dentro de su rutina, tiene mayor resistencia a este cambio. La segunda es esta resistencia y frustración y enojo, sobre todo, ¿no? Se ve personas súper enojadas porque no aceptan, porque no entienden para qué es el cambio, porque no están de acuerdo con algunos cambios, porque consideran que no son importantes estos cambios, porque además no creen en los líderes. Por eso es que les decía, Cotter ahí ponía el crear esta urgencia de cambio y dar toda la información de tal manera que la gente se sienta tranquila. Además de buscar varios líderes entonces que sean creíbles, ¿no? Que yo digo, a él sí le creo, con él sí me involucra, además es buena gente, además es una persona con la que puedo conversar, con la que puedo decirle que tengo miedo y que tengo la posibilidad inclusive de perder el trabajo si es que no me involucro en el cambio, es decir, tener esa apertura a poder ser escuchado. Y luego, cuando vienen esto, entro en desesperación porque siento que ya pierdo el trabajo, porque me deprimo, porque no logro aprender, porque no logro adaptarme, ¿no? Y luego vienen esta parte que está relacionada con ya después de todo este miedo, ya me tranquilizo y vuelvo a entrar en este tema de curiosidad, de apertura, voy buscando ya información para lograr adaptarme, ¿no? Luego esta parte de aceptar el cambio y de mirar que yo sí puedo conseguir estos éxitos que voy teniendo a través de inclusive de que ya voy
recibiendo retroalimentación de lo que estoy logrando, esos pequeños cambios, de que alguien esté cercano a mí para hacer ese cambio, y desde eso veo resultados que son positivos a nivel personal y a nivel institucional. Ahora, es importante que los cambios sean también adecuados a las personas, ¿no? Que sean estudiados del tipo de personas también que son, cómo llegar a estas personas, a anticipar la reacción que van a tener las personas dependiendo de la edad, dependiendo del nivel de involucramiento que van a tener el proyecto, y trabajar con ellos de manera personal y muy emocionalmente también, para que puedan sentirse acompañados en este proceso. Entonces, quiero que esto lo tomen en cuenta, que si quieren lo revisen nuevamente, porque ese es en qué momento, cuando ustedes van a hacer este momento, de este proceso de cambio, en qué etapa está esta persona. ¿Está en la primera, en la segunda, en la tercera? ¿En qué etapa está? ¿Quién logró pasar más rápidamente estas etapas? ¿Quién inclusive no llegó a tener este proceso de ansiedad, sino que pasó directamente a esta posición de curiosidad y de apertura para querer aprender rápidamente? Entonces, no todas las personas van a estar, o sea, van a seguir el mismo proceso, pero de todas maneras hay la posibilidad de que todos entremos en menor o en mayor grado a estos niveles o a este proceso de los 6 pasos para llegar a la aceptación del cambio, ¿no? Todo depende, como les decía, de que el proyecto esté hecho pensando en las personas también, previniendo también el grupo de personas que tal vez vaya a tener una mayor resistencia, y que pueda yo llegar a darles más información a estas personas, a acompañarles más dependiendo de las circunstancias en las que va a vivir cada una de las personas. Por lo tanto, sí puede hacer un proceso de prevención para que esta resistencia no sea tan fuerte y que puedas llegar a tener menor tiempo de paso, ¿no? Desde el proceso de ansiedad hasta llegar a esta emocionalidad de equilibrio y de resultados positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quería un poco decirles y analizar también con ustedes a través de esto. Entonces, hay esta curva de resistencia a cambio que es totalmente normal. Y como les decía, los proyectos, una de las cosas importantes es que los proyectos sean adaptados también a las necesidades de las personas y al potencial que tienen, para que desde eso también pueda tomar estas precauciones antes de comenzar un proyecto. Carlita. Sí, profe, yo le tengo una consulta ahí. Nosotros como talento humano, en el momento de la selección de un vacante, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que la persona que seleccionamos para ese puesto tiene esa ansiedad por algo nuevo, por aprender? Porque, o sea, puede que una persona ya sepa, cumpla el perfil, pero siempre el hecho de ir a un lugar nuevo, a ver personas nuevas y todo, implica eso, temor, ansiedad un poco, uno se intimida y todo. Entonces, ¿cómo una persona puede darse cuenta de que está dentro de ese proceso, o si mismo esa persona no está apta y tal vez nosotros realizamos una mala selección? Claro. O sea, ¿qué tiempo tiene la persona para adaptarse y para ya ya cumplir con los pasos de adaptación para el puesto? Bueno, nosotros, yo creo que parto del hecho de que todas las personas tenemos diferentes ritmos de adaptación, de aprendizaje, de respuesta inmediata. Exacto. Pero lo vamos a lograr, Yo en principio tengo fe en los seres humanos, de verdad tengo fe, y creo que todo el mundo puede ser muy bueno en lo que hace cuando se siente respaldado, cuando se siente reconocido, cuando se siente acompañado. Todos los seres humanos necesitamos un vínculo. Y yo creo que el talento humano tiene que ser ese vínculo digamos de selección en el sentido de
de eliminación, ¿me entienden? O sea, es que voy eliminando, sino que más bien voy tomando las personas que vayan a estar felices en su puesto, ¿entiendes? O sea, si yo tengo una necesidad de, no sé, de una persona que, no sé, para marketing, y veo que este chico desde que llega, hasta físicamente es todo estético, no sé, hasta tiene colores, tiene alegría y esto que decíamos el otro día, que se apasiona de lo que hace, porque esta persona va a llegar a adaptarse mucho más rápido, va a llegar a estar involucrado en lo que le pongan, porque le gusta eso. Hay otras personas que les cuesta mucho porque realmente no, los puestos para estas personas no están capacitados para eso. Y no le estoy rechazando porque no cumple solamente con el perfil, sino porque no es adecuado a esa condición de trabajo que va a tener que enfrentar. Entonces, porque ahí son las personas felices también. Si tú le pones en un puesto en donde no está preparado para hacerlo, posiblemente sea una persona que se resista al cambio, que siempre esté en esta posición de frustración, que no se adapta fácilmente. Entonces, en talento humano ustedes saben que tienen diferentes herramientas de evaluación. La entrevista es una fundamental. Yo creo que ustedes tienen que ser expertos en entrevistas, en decir palabras, en hacer preguntas que sean súper significativas y que puedan llegar a conocer a esta persona. Porque aparte de los conocimientos, vean, nosotros hemos visto personas que tienen unos perfiles, una educación, un nivel de educación pero impresionante. Y sucede que va y en la práctica no lo logra hacer, porque sus características de personalidad no le dan. No logra adaptarse, no logra hacer un trabajo en equipo, por ejemplo. Entonces, por un lado, una entrevista. Por el otro lado, nosotros sí tomamos pruebas de personalidad. Y también ahora hay diferentes pruebas también que se toman. Inclusive se les hace como análisis de caso. Bueno, para los ejecutivos, por ejemplo, lo que hacen es ponerles, hacer un análisis de caso y una resolución de casos. Y entonces uno es el observador. Cómo se mueven cada uno de ellos, cómo actúa, cómo lidera, cómo habla, cómo es entusiasma, cómo se involucra. La observación es súper importante. Entonces, yo creo que ese es un elemento que va a ayudar mucho a las personas a que puedan ser elegidas de tal manera que estén bien en su puesto. Pero el proceso de selección sí es importante. Como te digo, observación, entrevista, los test de personalidad que se toman, más un análisis. Ahora hacen análisis hasta de los perfiles en las redes sociales, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se involucran? Ya tratan de investigar. Y nosotros lo que hacemos mucho, y qué pena, no sé, en algún momento hasta parece injusto, pero muchas personas donde yo trabajo son personas recomendadas, pero son recomendadas desde otras personas que dijeron es excelente trabajar. No del amigo que dice dale trabajo a mi pana, no de ese tema, no, sino nosotros lo que hacemos es cacería de talentos. Inclusive vamos y pedimos y le sacamos de la otra empresa que trabaja súper bien, dice que bestia, ella es buenísima, vele si es que quiere, o sea, llámale directamente y dile que venga a trabajar acá. Y eso hacemos nosotros, por eso les digo que ahora ustedes son como nosotros, somos como, estamos en la vitrina. Y la vitrina si usted trabaja bien y le preguntan quién es el que trabaja aquí, cómo se llama usted, no quieres ir a trabajar en mi empresa. Y ahora nosotros trabajamos a través de eso, ¿no? De buscar talentos y de traerlos. Ellos están trabajando y traemos también, más bien buscamos gente que sabemos que son muy probadas dentro del ámbito de trabajo. Entonces, uno consigue trabajo también con su imagen, ¿no? Y te buscan para trabajar. Entonces, hacemos de esas maneras también, pero creo que todas las formas de conocer a las personas inicialmente pueden ser subjetivas, ¿no? Y les conocemos ya
en el momento que se ponen a trabajar. Por más buen psicólogo que tú seas y que hagas un buen análisis del perfil, de la personalidad y que hagas una súper buena entrevista, puede haber muchas cosas que en la práctica ahí conoces a las personas. Pero en todo caso, creo que sí es importante acompañar. Todos podemos hacer cambios. Si ustedes encuentran unas buenas personas para trabajar en cuanto a valores, en cuanto a esta capacidad de querer aprender, va a funcionar. Y creo que sería buenísimo también analizar cuánto potencial de aprendizaje tiene esta persona, porque también, miren que hemos visto, hay gente que no es profesional y que no tiene títulos como los que a veces nos mandan, pero tienen una capacidad de aprendizaje, responsabilidad, y les va súper bien y aprenden rápido y son mejores que los profesionales con un montón de títulos, ¿no? Entonces, ¿qué juega más? Yo, sinceramente, creo que juega la personalidad y estas ganas de aprender, que tiene el potencial de aprendizaje que pueda tener una persona para ponerse en un puesto en donde obviamente responde a un aprendizaje ahí mismo dentro de la empresa, ¿no? Y ha funcionado mucho más que hay gente que viene con un perfil profesional de otro, que tiene otro tipo de formación, se les pone en otro lugar, pero son personas que son súper ágiles para, como te digo, para aprender y todo eso, y les va súper bien. Así que juega mucho la personalidad, creo yo. O sea, desde mi experiencia juega mucho la personalidad, a veces mucho más que toda su formación académica. Entonces, eso, chicos, todos estamos involucrados en este cambio. Todos, absolutamente todos. Unos más rápido, otros menos rápido. Lo importante es que uno tenga conciencia de en qué momento estoy. ¿Qué es lo que a mí me está haciendo resistir el cambio? ¿Por qué me resisto? ¿Desde dónde estoy hablando? Porque yo hablo desde diferentes momentos. ¿Desde dónde estoy hablando? Desde mi dolor, desde mi necesidad, desde mi inseguridad, desde dónde estoy poniéndome esta resistencia. Porque puede ser a veces cosas personales también. Entonces, un análisis mucho más consciente de por qué. Y eso es individual, ¿no? A pesar de que hay toda esta cuestión que puede funcionar en general para todos los seres humanos, sí hay muchas situaciones personales que no ayudan a estos procesos de adaptación. Mateo, ¿qué quería decir Mateo? Tengo una pregunta. No te escucho bien, Mateito, ponte bien el micrófono. Ahí te escucho un poquito mejor. Ok. Como estábamos diciendo, las personas, me incluyo, tenemos como una complejidad por naturaleza de aprender de cosas nuevas, ya. Pero no sé usted en todo el transcurso ha tenido herramientas para saber cómo llegar a las personas, para poderles, o sea, guiarles y que no se sientan atrapadas con esa resistencia, porque me pasa eso a mí en el trabajo, o sea, digamos, yo tengo mis compañeros de trabajo y tengo que indicarles algo, y hay gente que, como usted dice, las ganas de aprender no le faltan, pero no avanza, o sea, con lo que se le dice y es como que tengo que ir por otros lados, no sé qué herramientas usted en su transcurso de carrera, ¿me entiende la pregunta? Chévere, gracias Mateo. Sí, de acuerdo. Por eso te decía que es una carrera psicológica la que tienen ustedes, la verdad, porque es mucho este manejo del ser humano, ¿ya? Y es complicado. Por eso es que cada vez tienen que aprender cada vez más. Por eso les decía, es tan corto el tiempo que tenemos para aprender y profundizar la conducta humana es súper interesante. Yo hablaba recién, les decía, esta capacidad de persuasión. ¿Cómo yo logro persuadir? Porque es una capacidad de persuasión que debemos tener todos para poder entrar a este mundo individual y tan complejo y tan maravilloso que somos los seres humanos. Vamos a ver mañana un poco, a seguir sobre este tema. Vamos a ver si damos herramientas como las que nos dice Mateo y vamos a trabajar sobre eso. Así que nos vemos mañana. Siempre es un gusto estar con ustedes. Ojalá siga conociendo las caritas de muchos más. Ahora que conozco al Mateo, que me pareció chévere también. Así que
cada vez es eso, ¿no? Involucrarse, es estar ahí pendiente de aprender. Y todos podemos ser cada vez mejores con esa necesidad de aprendizaje que tenemos, ¿no? Cada vez que seamos más curiosos. Lo que se trata cada una de las clases es dejar ese bichito, ¿no? De que necesito aprender, porque si no, esa es la diferencia entre ustedes y otro que, cualquier otro, ¿no? Que puede, cuánto yo me intereso en aprender. O sea, sigo una carrera para aprender, más que todo para ponerme en la cabecita esa necesidad de aprender más, porque no van a lograr en la universidad, nunca ni lo logramos, por más másters que tengan. Ya después cuando vas al trabajo es otra cosa, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, entonces nos vemos mañana. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Un abracito a todos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, compañeros. No.